La lluvia golpeaba el parabrisas con una cadencia cansina, un ritmo monocorde que intentaba ahogar el zumbido apenas perceptible del motor. Un Jaguar XJ negro, casi invisible en la penumbra de la avenida 5 de Mayo. Reyes no amaba la lluvia, pero la respetaba. Era un manto, una cortina líquida que difuminaba los contornos del mundo, ofreciendo una falsa sensación de anonimato. Olía a asfalto mojado, a humedad penetrante, y debajo de eso, a la mezcla persistente de nicotina rancia de su último cigarrillo y el metal frío del arma que reposaba, discreta, bajo el asiento. Las luces del Gran Hotel Ciudad de México, con sus vitrales Tiffany y su cúpula Art Nouveau, refulgían como una promesa vacía de otra vida, una que Reyes apenas recordaba haber soñado. Su punto de vista, siempre estrecho, se limitaba a la entrada principal del hotel y a la acera empapada. Había una mujer, alta, vestida con un traje sastre impecable que desafiaba la intemperie. Llevaba un maletín de cuero que parecía demasiado ligero para el peso que se le atribuía. Su nombre en los informes era La Contadora, aunque Reyes sabía que sus habilidades iban mucho más allá de las cifras. Era una pieza clave en la infraestructura silenciosa que sostenía la fortuna de El Arquitecto, el hombre que movía los hilos en las sombras más profundas de la Ciudad de México. La misión de Reyes era sencilla, en apariencia: observar, verificar la entrega y asegurarse de que nadie interfiriera. Una tarea que, según su experiencia, rara vez se mantenía simple. El reloj en el tablero marcó las 10:27 de la noche, demasiado tarde para un negocio legítimo, demasiado temprano para una redada. El semáforo en la esquina cambió a verde, pero el tráfico era escaso. Una ráfaga de viento frío se coló por el borde mal sellado de la ventanilla, recordándole a Reyes la precariedad de su refugio. El olor a ozono, el que precede a una tormenta eléctrica más fuerte, le picó en la nariz. Un mal presagio, pensó, aunque ya no creía en ellos, solo en los hechos, en la fría y despiadada lógica de las consecuencias. La contadora entró al gran hotel, su figura desapareciendo entre los brillos de los bronces y los mármoles. Reyes encendió otro cigarrillo, el humo denso llenando el habitáculo, mezclándose con el olor a cuero y la persistente fragancia de un ambientador barato que intentaba enmascarar el olor a su propia ansiedad. Su tarea era monitorear una operación en apariencia menor: la adquisición de un paquete de documentos cifrados que representaban el primer ladrillo de una nueva estructura, una ramificación de lo que en el argot llamaban la arquitectura del blanqueo. No era su primera vez, ni sería la última. Pero algo en este encargo, en la urgencia y el secretismo de los contactos, le parecía diferente. Un escalofrío, que no tenía que ver con el frío, calaba sus huesos. Minutos después, la contadora salió, ahora acompañada por un hombre de unos 50 años, de complexión delgada y una mirada astuta. Llevaba el mismo maletín. El intercambio había sido tan rápido y silencioso como el aleteo de un murciélago en la noche. Reyes grabó la escena con una pequeña cámara oculta en el retrovisor, cada movimiento, cada gesto. El hombre subió a un taxi que esperaba. La contadora regresó al hotel, sin mirar atrás. La transacción estaba completa, o al menos, la parte que Reyes debía registrar. Sin embargo, el instinto, esa bestia irracional que tan a menudo había salvado su pellejo, le decía que algo no encajaba. La contadora no había revisado el contenido del maletín, ni un solo gesto de verificación. Era una profesional. Su meticulosidad era legendaria. ¿Por qué esta vez no? Ese pequeño detalle, apenas un tic nervioso en la coreografía calculada, se clavó en la mente de Reyes como una astilla. Él estaba allí para observar la entrega de un paquete de documentos cruciales para la compra de una propiedad en el corazón de Polanco.
un movimiento estratégico para la organización. Pero la aparente ligereza del maletín, la falta de una revisión, la prisa casi imprudente, algo estaba podrido en Dinamarca. Recibió la llamada de Santos, su enlace directo, un hombre cuya voz áspera siempre sonaba como papel de lija. ¿Listo, Reyes? Listo. El paquete cambió de manos. La contadora entró a las 10:30 y 2 salió a las 10:38. El objetivo se fue en un taxi Nissan Sentra. Placas. Reyes recitó los números de memoria. Bien, vuelve a la base. Tenemos más. La llamada se cortó abruptamente, como siempre. Santos no era hombre de conversación. El coche se deslizó por las calles empapadas. El motor silencioso, apenas un susurro. La base no era una base militar. Era un apartamento discreto en la colonia Doctores, en la calle Doctor José María Bertis, número 157, tercer piso. Un edificio viejo, de aspecto descuidado, pero con un sistema de seguridad más sofisticado de lo que aparentaba. La zona era un crisol de historias, de luces neón y sombras densas, un lugar donde el crimen y la vida cotidiana se entrelazaban sin pu. El ascensor chirrió al subir, y el olor a humedad y a comida recalentada se mezcló con el persistente aroma a cloro del pasillo. Al entrar, la luz tenue de una lámpara de pie iluminaba el rostro pétreo de Santos. Estaba sentado en un sofá desgastado, con un vaso de whisky en la mano. La botella, casi vacía, reposaba sobre la mesa ratona. Una pantalla grande en la pared mostraba un mapa de la ciudad, con varios puntos marcados. Dame el reporte. Reyes le entregó la memoria USB con las grabaciones. Santos la insertó en un puerto y los videos comenzaron a reproducirse en la pantalla. Sus ojos escanearon las imágenes con una concentración intensa. Todo en orden, parece. Sí, pero Santos levantó una mano, deteniéndolo. No me des tus peros, Reyes. Tu trabajo es ejecutar, no cuestionar. La contadora no revisó el maletín. Es inusual. Santos frunció el ceño. Quizás confiaba en la fuente. No es tu problema. La respuesta era cortante, un cierre a cualquier debate. Reyes sintió un nudo en el estómago. La confianza era un lujo que pocos podían permitirse en su mundo. Y la falta de revisión en una operación de alto perfil era una negligencia o una señal de que el contenido no era lo que se había dicho. Tenemos una nueva tarea, continuó Santos, ignorando la tensión palpable. Los documentos que se intercambiaron son el preámbulo para la adquisición de un piso entero en la Torre Reforma. La operación de blanqueo es de un calibre que no habíamos visto antes. El arquitecto está moviendo fichas pesadas. La Torre Reforma, un monolito de cristal y acero que se alzaba sobre Paseo de la Reforma 483. En la colonia Cuauhtémoc era un símbolo de poder y modernidad en la Ciudad de México. Convertir un piso entero de ese rascacielos en un centro de operaciones ilícitas, disfrazado de oficinas corporativas legítimas, era una jugada maestra. La escala de la ambición era impresionante, incluso para Reyes. Tu nueva misión es integrarte al equipo de limpieza. La fase de arquitectura requiere que se establezcan empresas fachada, contratos falsos, movimientos de capital. Te necesito dentro para asegurarte de que todo fluye sin problemas y para que nos mantengas al tanto de cualquier irregularidad. Eres el hombre discreto, el que sabe leer entre líneas. El equipo de limpieza era una forma eufemística de referirse a los expertos en crear las capas de legalidad sobre el dinero sucio. Reyes entendió la implicación. Lo estaban metiendo de lleno en la red, más allá de ser un mero observador. No era la primera vez que se infiltraba, pero este nivel de cercanía con el arquitecto era un juego diferente, un juego más peligroso. A la mañana siguiente, el cielo seguía gris plomizo, pero la lluvia había cesado.
dejando las calles con un brillo húmedo y un frío cortante. Reyes se presentó en la Torre Reforma. El contraste entre el lujo pulcro del vestíbulo y el ambiente sórdido de la noche anterior no podía ser más marcado. Mármol pulido, seguridad discreta pero omnipresente, y un silencio roto solo por el suave murmullo de conversaciones en voz. Su contacto era una mujer llamada Sofía, aparentemente la asistente ejecutiva de una empresa de consultoría financiera con sede en el piso 30. Una fachada perfecta. Sofía era eficiente y fríamente profesional. Le entregó una tarjeta de identificación temporal y le explicó su rol: organizar la documentación para la reestructuración de activos de varias empresas filiales. El lenguaje era tan pulcro como el entorno, pero Reyes sabía lo que significaba: la orquestación de una elaborada sinfonía de blanqueo de capitales. Pasó las siguientes semanas sumergido en un laberinto de números, contratos y transferencias bancarias internacionales. Era un experto en detectar las costuras en el tejido de la legalidad. Y pronto, las cuentas offshore en paraísos fiscales poco conocidos, transacciones trianguladas a través de empresas fantasma en jurisdicciones con laxas regulaciones bancarias. El volumen de dinero era astronómico. No era solo un edificio, era un imperio. Y lo que es más, Reyes comenzó a notar un patrón de desvío, pequeños porcentajes que desaparecían en otras cuentas, no las del arquitecto, sino las de un grupo secundario, una rama de la organización. Ese fue el primer indicio de traición. No era la lealtad lo que le movía, sino la intriga de la mecánica. ¿Quién estaba robando a los ladrones? Un día, mientras revisaba una pila de documentos en un archivo digital, encontró una referencia a un barco de carga, el Corazón del Mar, y una fecha reciente de llegada al puerto de Valencia, en España. El nombre del barco estaba vinculado a una serie de importaciones y exportaciones de maquinaria pesada entre México y España. Sin embargo, en un informe interno que no estaba destinado a sus ojos, el peso declarado de la carga era sospechosamente inconsistente con el volumen. Una importación ficticia, pensó Reyes, una tapadera para algo mucho más valioso. Y ese era el gancho. El Corazón del Mar era propiedad de una de las empresas fachada vinculadas al grupo secundario que estaba desviando fondos. La intriga le carcomía. Reyes empezó a guardar copias de ciertos documentos, creando su propia base de datos, cifrada y oculta. No tenía un plan, solo el instinto de que esta información podría ser su seguro de vida. Santos le llamaba cada pocos días para informes, pero Reyes era cauteloso, filtrando la información, solo revelando lo que era necesario, ocultando los detalles más comprometidos. Sabía que Santos era leal a El Arquitecto, y cualquier mención de desfalco interno lo pondría en peligro. La doble moral de su mundo lo asqueaba. Eran criminales que robaban, extorsionaban y mataban, pero que se regían por un código de honor brutal, donde la traición se pagaba con sangre. Y ahora, él estaba a punto de sumergirse en ella. Reyes, en su aislamiento autoimpuesto, comenzó a buscar un tercer actor, alguien lo suficientemente poderoso como para usar la información que estaba acumulando, pero lo suficientemente marginal como para no ser parte de la estructura de El Arquitecto. Los dientes de la trampa se cerraban lentamente. Una tarde, mientras la ciudad se ahogaba en la neblina invernal, Reyes se escabulló de la Torre Reforma con un disco duro externo oculto entre sus pertenencias. Tenía una cita clandestina. Había contactado a un viejo conocido, un hombre llamado El Lobo, que operaba en los márgenes, un proveedor de información para aquellos que buscaban sacudir el status quo sin pertenecer a él. El Lobo no tenía lealtades, solo intereses. Se encontraron en un bar lúgubre en la calle Isabel la Católica, número 84, en el centro histórico, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en los años 70.
El olor a cerveza rancia, madera vieja y la música de mariachi ahogada por el ruido de la calle llenaban el ambiente. El lobo era un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la ceja. Sus ojos pequeños e inexpresivos se movían constantemente. ¿Qué tienes para mí, Reyes? Tu llamada sonó a desesperación. Reyes tomó un trago de tequila, sintiendo el ardor familiar. Tengo la arquitectura. Lobo. El plano completo del blanqueo de El Arquitecto. Y algo más. Un gusano en la manzana. El lobo ladeó la cabeza. Eso es audaz, Reyes. Meterte con El Arquitecto es un suicidio. No si lo debilitas lo suficiente. Hay un grupo interno desviando fondos. Están usando el puerto de Valencia para importaciones ficticias. El corazón del mar es su barco fetiche. Los ojos del lobo brillaron con un interés apenas disimulado. Un doble juego. Te atreves a jugar con fuego. ¿Qué quieres a cambio? Una salida. Una nueva vida. Donde el arquitecto no pueda encontrarme. Y una parte del pastel, por supuesto. Suficiente para desaparecer para siempre. El lobo sonrió. Una mueca más que una expresión de alegría. Arriesgado. Pero la información es jugosa. Hay otros que estarían muy interesados en desestabilizar el reinado de el arquitecto. Gente que no juega con sus mismas reglas, pero que tiene sed de su caída. Gente que busca un vacío de poder para llenarlo. La propuesta de Reyes no era una traición impulsiva, sino una estrategia calculada. Había analizado los riesgos, las probabilidades. Santos, su contacto con el arquitecto, era leal, pero la organización era enorme y compleja. Si podía hacer que un grupo rival, o incluso una agencia gubernamental corrupta, viera la oportunidad de golpear al arquitecto a través de su propia gente, Reyes podría deslizarse por las grietas. La siguiente fase requirió que Reyes viajara a Valencia. La excusa oficial era supervisar los detalles finales de una inversión inmobiliaria en la zona del puerto. En realidad, era la oportunidad perfecta para recopilar más pruebas sobre el desvío de fondos a través del corazón del mar y entregar la información a El Lobo y sus contactos. El viaje fue una agonía de nervios. Cada sombra, cada mirada, le parecía una amenaza. El avión aterrizó en Valencia bajo un cielo azul implacable, un contraste brutal con la grisura de México. El sol le resultaba extraño, casi ofensivo después de semanas de lluvia. Se hospedó en un hotel discreto cerca de la ciudad de las artes y las ciencias. Pero su verdadera oficina estaba en un pequeño apartamento alquilado en la avenida del Puerto, número 185, un lugar desde donde podía observar el ir y venir de los barcos en la distancia. El aire olía a sal, a diésel y a la promesa de un nuevo peligro. Pasó días en el puerto, observando, fotografiando. El Corazón del Mar era un buque de carga mediana, que se dedicaba oficialmente al transporte de mercancías entre el Mediterráneo y América Latina. Sus documentos de carga eran impecables en la superficie, pero la consistencia de sus importaciones de maquinaria pesada a lo largo del tiempo, con pesos que variaban extrañamente, era la señal que Reyes necesitaba. Consiguió acceso a los manifiestos de carga locales a través de un contacto del Lobo, un estibador corrupto, y las discrepancias eran flagrantes. Toneladas de maquinaria que no existían, importaciones fantasma, pagadas con dinero que provenía de las cuentas desviadas que había descubierto en la Torre Reforma. La arquitectura del blanqueo se extendía hasta el mar. Se reunió con un enviado de El Lobo en un café sin pretensiones en el barrio de El Cabañal, cerca de la playa, un lugar con mesas de plástico y el sonido incesante de las olas. El hombre era silencioso, con ojos fríos. Reyes le entregó un disco duro más grande, con toda la información que había recopilado: los nombres, las fechas, los números de cuenta, las rutas de los barcos. Esto es todo.
la prueba irrefutable del doble juego de los subalternos de El Arquitecto y la evidencia de que el propio arquitecto es vulnerable. El hombre asintió, su rostro inexpresivo. El lobo está complacido. Has cumplido tu parte. Ahora, a esperar. Pero Reyes sabía que no era tan simple. En su mundo, la espera era a menudo el preludio de una tormenta. Regresó a México con una sensación de fatalidad. Había quemado sus puentes. Había tirado los dados. No había vuelta atrás. La información que había dado a el lobo era una bomba de tiempo. Esperaba que explotara en la dirección correcta, llevándose consigo a los enemigos de sus enemigos y a él mismo a un lugar seguro. A su regreso, el ambiente en la Torre Reforma se había tensado. Las reuniones eran más frecuentes, las caras más pálidas. Se rumoreaba que el arquitecto estaba furioso. Había habido una auditoría interna inesperada de las cuentas de las empresas fachada, y se habían descubierto agujeros, no lo suficiente como para derribar la estructura, pero sí para sembrar la desconfianza y la paranoia. Reyes observó a los que creía que eran los gusanos, el grupo que estaba desviando los fondos. Sus nervios estaban a flor de piel. Las miradas que intercambiaban eran furtivas, llenas de miedo. Una tarde, mientras trabajaba en su cubículo en el piso 30, Sofía lo llamó a la oficina principal de El Arquitecto. El corazón le dio un vuelco. Sabía que este momento llegaría. La oficina era un estudio minimalista, con vistas panorámicas de la ciudad que se extendía hasta el horizonte. El arquitecto estaba de pie frente a la ventana, una silueta imponente contra el crepúsculo. Era un hombre de mediana edad, de aspecto distinguido, con un aura de poder silencioso que helaba la sangre. Su rostro, cuando se volvió, no mostraba ira, sino una fría decepción que era mucho peor. Reyes, su voz era suave, casi un susurro, pero cada palabra resonaba como un trueno. He estado al tanto de tus pequeños extraños desde el principio. Tu interés en los manifiestos de carga, tus preguntas sobre el corazón del mar, tus frecuentes viajes a Valencia. Pensaste que eras inteligente. El aire se volvió denso, irrespirable. Reyes sintió un frío glacial en el pecho. Desde el principio, extraño, señor, solo cumplía con mi tarea de asegurar la transparencia de las operaciones. El arquitecto sonrió. Una sonrisa sin humor. La transparencia es para los tontos, Reyes. Yo construyo con opacidad. Y tus grabaciones, las que hiciste en el Gran Hotel, fueron las primeras en mostrarte tu potencial para la duplicidad. No las que entregaste, por supuesto, sino las otras, las que guardaste. Reyes sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Su primera intuición, la del maletín, había sido registrada. Sus grabaciones habían sido interceptadas. Había subestimado por completo a el arquitecto. Él no era un observador, era el observador. Me has dado mucha información valiosa. Reyes continuó. El arquitecto. Tus datos sobre el desvío interno han sido esclarecedores. Los gusanos han sido identificados y purgados. Te agradezco tu diligencia. Pero lo que no puedo perdonar es tu intento de venderme a mis enemigos. La revelación fue un golpe. El lobo había sido una trampa. Todo había sido un juego, una red aún más profunda. Las manos de Reyes sudaban. Su mente buscaba una salida, una fisura. No la había. No sé de qué habla, señor. El arquitecto se acercó al escritorio y colocó un disco duro idéntico al que Reyes había entregado al lobo. Esto, Reyes, contiene toda la información que entregaste. El lobo es un viejo conocido mío, un intermediario útil. Él siempre me trae la información primero. Es la arquitectura de mi seguridad. Siempre hay un traidor, y siempre hay alguien que lo delata. La verdad golpeó a Reyes como un mazazo. Había sido manipulado, usado como un peón para exponer a los verdaderos traidores internos.
mientras que su propia traición servía para confirmar la lealtad de El Lobo y, de paso, revelar la identidad de un posible grupo rival que buscaba el punto débil de El Arquitecto. Una jugada maestra. Ahora, Reyes dijo, El Arquitecto, con una voz que prometía una agonía lenta, tenemos que hablar del precio. En ese momento, las luces de la oficina parpadearon y se apagaron. Un apagón. La Ciudad de México se sumió en una oscuridad momentánea, solo iluminada por las luces de emergencia que se encendieron con un zumbido. La voz de El Arquitecto se perdió en el repentino silencio, solo roto por el sonido de una alarma lejana. Una oportunidad. Reyes, entrenado para reaccionar en fracciones de segundo, no dudó. Se lanzó hacia la puerta, pero dos hombres que había visto antes, los silenciosos guardaespaldas de El Arquitecto, lo interceptaron. Uno de ellos, un gigante, le clavó un puñetazo en el abdomen, sacándole el aire. Cayó de rodillas, el dolor cegador. La mano del otro buscó su arma. La Torre Reforma, que antes había parecido un santuario, se convirtió en una jaula. Los pasillos, ahora sumidos en una penumbra artificial, resonaban con la urgencia de la situación. Reyes se recuperó con un gruñido, su mente luchando contra el dolor. No tenía armas, solo su ingenio y su desesperación. El gigante se preparaba para asestarle otro golpe, pero Reyes rodó, pateando la rodilla del hombre. Un crujido sordo. El guardaespaldas cayó con un grito de dolor. El otro sacó un cuchillo, la hoja brillando en la penumbra. Reyes esquivó el primer tajo, luego el segundo, sus ojos entrenados para detectar el menor movimiento. En un movimiento fluido, desarmó al hombre, usando su propio impulso contra él, y el cuchillo terminó en la mano de Reyes. La hoja fría contra su palma se sentía familiar. El arquitecto, que observaba desde el umbral de su oficina, no mostró sorpresa. Interesante. Siempre supe que tenías potencial, pero Reyes no tenía tiempo para admiraciones. La alarma del edificio seguía sonando, estridente, una señal de que no estaban solos. Se abrió paso por los pasillos, el cuchillo en la mano, sus sentidos agudizados. Sabía que su única oportunidad era desaparecer en el caos. El caos se materializó en el piso de abajo. Las luces de emergencia parpadeaban. Gritos, disparos lejanos. Parecía que la red de El Arquitecto estaba siendo atacada. El lobo, o el grupo que el lobo había contactado, había decidido actuar. O tal vez era otra facción completamente distinta, aprovechando la vulnerabilidad. El plan de Reyes había fracasado en su objetivo personal, pero había desencadenado una guerra. Se encontró con más hombres armados en el piso 29, sus caras tensas, sus armas desenfundadas. Estos no eran los guardaespaldas del arquitecto, parecían más rudos, más desesperados. Eran del grupo que había estado desviando los fondos, o del grupo rival que el lobo había alertado. Una trampa dentro de otra trampa. Reyes se movió con la precisión de un depredador, usando la oscuridad y los ángulos ciegos a su favor. No buscaba enfrentarse, sino escapar. Se abrió paso por las escaleras de emergencia, el sudor frío pegándose a su piel, el corazón martillando en su pecho. Cada paso era una victoria. Escuchó gritos y disparos que venían de los pisos inferiores y superiores, la Torre Reforma resonando con la violencia. Al llegar a la planta baja, el vestíbulo estaba en pandemonio. Sirenas de policía aullaban en la distancia. Hombres armados, algunos vestidos de negro, otros de civil, se enfrentaban en un tiroteo caótico. Reyes se agachó, usando las mesas de mármol como cobertura. Vio una oportunidad, una salida de emergencia que conducía a un callejón trasero. Corrió. La lluvia había regresado,
esta vez con más furia, empapando el callejón. El olor a ozono era abrumador. Reyes corrió por los callejones estrechos, las sirenas cada vez más cerca. Las luces de los coches de policía brillaban en la distancia. Se deshizo del cuchillo, arrojándolo a una alcantarilla. No podía arriesgarse a ser capturado con un arma. La carrera fue una maratón de adrenalina, sus pulmones ardiendo, sus músculos gritando. Se mezcló con la gente que huía del caos, sus ropas empapadas, su rostro cubierto por la lluvia. Logró llegar a una estación de metro, el sistema de transporte colectivo Metro. En la estación Insurgentes, el ambiente subterráneo, con su mezcla de olores a humedad, metal y cuerpos humanos, le ofreció un respiro momentáneo. Pagó con un billete viejo y subió al siguiente tren que se dirigía hacia el sur, hacia la periferia de la ciudad. El movimiento constante, el murmullo de las voces, la sensación de estar perdido en la masa, le brindaron una falsa sensación de seguridad. Su escondite temporal era el mismo apartamento en Dr. José María Vértiz 157. Había dejado allí una bolsa de emergencia, dinero en efectivo, un teléfono desechable, documentos falsos. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo. Su rostro, si no conocido por los capos, sería por la policía. La Torre Reforma estaba ardiendo, metafóricamente, y él era una de las chispas. Se duchó con agua fría, intentando lavar la sangre ajena que había salpicado su camisa, la adrenalina que aún bombeaba por sus venas. Miró su rostro en el espejo. Las ojeras eran más profundas, los ojos más cansados. Había logrado sobrevivir, por ahora. Pero ¿a qué precio? El teléfono desechable vibró. Era Santos. Reyes. ¿Estás vivo? Sí. El arquitecto está furioso. Pero, sorprendido, has desatado una guerra. Los de la Torre Reforma cayeron, muchos cayeron. ¿Y usted? Estoy bien. Estoy fuera. Por ahora. El arquitecto está más fuerte que nunca. Ha purgado a los traidores. Ha consolidado su poder. Y ahora sabe que hay otros perros sueltos. Te está buscando, Reyes. Te está buscando con sed. La conversación con Santos fue un baño de realidad. Su doble juego había sido un catalizador, no una solución. El arquitecto había utilizado la explosión para fortalecerse, eliminando a sus enemigos internos y externos de un solo golpe. Reyes había sido la yesca. Su salida, la nueva vida que había soñado, se había desvanecido. En lugar de eso, había comprado un boleto para un viaje sin fin, un fantasma que huiría de una sombra. El precio se estaba volviendo dolorosamente claro. Pasó las siguientes 48 horas en un estado de alerta constante, apenas durmiendo, planeando su siguiente movimiento. El apartamento de Dr. José María Vértiz ya no era seguro. Recopiló lo esencial: los documentos falsos, el dinero en efectivo que le quedaba, una navaja y las memorias USB con información que nadie más tenía. Datos que, pensó, aún podrían ser su última moneda de cambio o su lápida. Necesitaba salir de México, pero no de la forma habitual. Los aeropuertos estarían vigilados, las fronteras aún más. Tenía que desaparecer en el vasto tapiz del país antes de resurgir en otro. Se decidió por un viaje terrestre, en autobús, camuflado entre la gente. Su destino, una pequeña ciudad portuaria en el Golfo de México, un lugar desde donde podría intentar cruzar a Centroamérica, y de ahí quizás a cualquier otro lugar que lo aceptara. La noche en que Reyes partió de la Ciudad de México, la lluvia volvió con una venganza. Las calles se convirtieron en ríos, los taxis en embarcaciones fantasma. Abordó un autobús de larga distancia, en la terminal de autobuses de pasajeros de Oriente, Tapo, una molde de concreto en Cals. Ignacio Zaragoza 200, Colonia 10 de Mayo. El olor a diésel, a gente cansada y a promesas rotas llenaba el aire. Se sentó en la parte trasera, junto a una ventana empañada.
mirando cómo las luces de la gigantesca ciudad se desvanecían en la distancia. Su vida se había reducido a esto, una huida constante, una existencia en la que cada sombra podía ser un perseguidor, cada rostro una amenaza. Había intentado jugar al doble juego, y había perdido, no el juego en sí, sino su propia vida, la de antes. La traición no había sido para beneficio propio, sino para la supervivencia. Y había fallado. El arquitecto, al final, había probado ser más astuto, más cruel, más profundo en su entendimiento de la red de engaños que él mismo había tejido. La arquitectura del blanqueo no era solo de dinero, era de almas. El viaje fue largo y monótono. El autobús se abría paso por carreteras mojadas, el paisaje cambiando lentamente de la megalópolis a las llanuras verdes y húmedas. Reyes se aferraba a la única posesión que le daba un atisbo de control: la información cifrada en las memorias USB. Eran los planos de la fortaleza de El Arquitecto, sus debilidades, sus ramificaciones, una carga que lo hacía tanto valioso como letal. Llegó a su destino temporal, una ciudad pequeña y somnolienta en la costa de Veracruz, con un puerto modesto. El aire era pesado, pegajoso, impregnado de la salinidad del mar y el dulzor decadente de la caña de azúcar. Se alojó en una posada barata, con ventanas que daban al mar. El sonido constante de las olas era un eco de su pasado en Valencia, un recordatorio de la trampa. Allí, en la soledad de su habitación, con la humedad calando hasta los huesos, Reyes sopesó sus opciones. Podía intentar vender la información a otra facción, a la DEA, a quien sea, pero eso sería seguir en el juego, seguir siendo un objetivo. O podía intentar desaparecer de verdad, quemar los discos, enterrar su pasado y construir una nueva identidad, una vida sin sombra. Pero sabía que el arquitecto no olvidaba. Había sido un engranaje en su maquinaria, y ahora era un engranaje suelto, una amenaza para la estabilidad del sistema. El precio que había pagado era su identidad. Había sido Reyes, un hombre de detalles, un observador cínico, un operador silencioso. Ahora era nadie, un fantasma, un eco. La traición había sido su intento de libertad, pero solo le había dado una cadena más larga. La libertad que buscaba era una ilusión, un espejismo en el desierto de su vida. Una noche, mientras observaba el mar oscuro desde su ventana, el olor a sal y a lluvia mezclándose con el recuerdo del metal frío y el humo de cigarrillo, Reyes tomó una decisión. No podía vivir huyendo, perpetuamente atrapado entre la sombra y la luz. La única forma de escapar de la red era romperla desde dentro, o al menos intentar hacer el mayor daño posible antes de que lo atrapara. Contactó de nuevo con el lobo, no para pedir ayuda, sino para ofrecer un último intercambio, un intercambio de vida por venganza. Lobo, dijo Reyes, su voz áspera por la falta de uso, cargada de una nueva determinación: tengo una oferta final, un golpe directo al corazón de El Arquitecto, una fuga de información que no podrá detener, pero la quiero al descubierto. Quiero que el mundo sepa lo que ha construido. Y ¿a cambio de qué, Reyes?, preguntó el lobo, su voz con un matiz de curiosidad. A cambio de nada. Solo quiero ver cómo su imperio de sombras se tambalea. No quiero una salida. Ya no la busco. Solo quiero que pague un precio público. La revelación que Reyes estaba dispuesto a soltar era más que solo dinero. Eran los nombres de funcionarios corruptos, de políticos, de empresarios prominentes, todos entrelazados en la telaraña de El Arquitecto. Era el mapa completo de la arquitectura del blanqueo, no solo los planos de un edificio o un barco, sino el diseño de un sistema global de corrupción. Era una bomba nuclear de información. El lobo se quedó en silencio por un largo momento. Es una locura, Reyes. Te suicidarías. Ya estoy muerto, lobo.
Esta es mi resurrección o mi funeral. Tú decides. Pero la información te hará rico. Y a muchos otros poderosos les hará temor. El intercambio se llevó a cabo en un muelle abandonado, bajo una luna llena que se abría paso entre las nubes dispersas. El lobo llegó con 2 hombres armados. Reyes estaba solo, con su mochila gastada y las memorias USB escondidas en un compartimento secreto. El viento soplaba del mar, trayendo consigo el eco de los barcos lejanos. ¿Estás seguro de esto, Reyes?, preguntó el lobo, sosteniendo las memorias USB en su mano, sopesando su... Más que nunca, dijo Reyes, con una extraña calma en su voz. El lobo desapareció en la noche, llevándose consigo el destino de el arquitecto y de Reyes. Reyes sabía que su tiempo era limitado. La difusión de esa información sería una detonación, y él, el detonador, sería el primer objetivo. No esperó. No hubo despedidas ni arrepentimientos, solo una fría aceptación. Caminó por el muelle, bajo el cielo estrellado, hacia un barco pesquero viejo que se preparaba para zarpar. Había negociado un pasaje con el capitán por el resto de su dinero. Un pasaje a la nada. El barco se alejó lentamente de la costa, el motor tosiendo, el olor a pescado y diésel llenando el aire. Reyes se paró en la popa, observando cómo las luces de la ciudad se reducían a un parpadeo distante. El mar estaba en calma, pero la tormenta en su interior, esa que había estado gestándose desde la primera gota de lluvia en el parabrisas de su Jaguar, era más violenta que nunca. La noticia de la filtración no tardó en llegar. 2 días después, en una escala en otro puerto remoto, Reyes escuchó los murmullos de la radio, vio los titulares en periódicos ajenos. Escándalo de blanqueo global. Expone corrupción de alto nivel. Arquitecto cae. Su nombre no fue mencionado, pero su huella estaba en cada línea, cada acusación. El imperio de el arquitecto se estaba desmoronando, ladrillo a ladrillo, expuesto al escrutinio del mundo. Un sentimiento agridulce lo invadió. Había logrado su objetivo, había vengado su traición, había desmantelado una parte de la oscuridad, pero el precio era que ya no existía. Reyes se había convertido en una leyenda silenciosa, un fantasma, un nombre borrado de los registros, un rostro que nadie buscaría porque no tenía identidad. Su vida se convirtió en una serie de puertos, de trabajos anónimos, de nombres falsos, un estibador aquí, un cocinero allá, un ayudante de pescador en otro lugar, siempre en movimiento, siempre en los márgenes, siempre mirando por encima del hombro, la lluvia, el olor a metal frío, el zumbido de un motor distante. Esos eran los ecos persistentes de su pasado, las cicatrices invisibles de su guerra personal. La arquitectura del blanqueo había sido derribada en parte, pero su arquitecto, Reyes, había quedado sepultado bajo los escombros de su propia creación. No había triunfo, solo un silencio perpetuo. La historia de Reyes no era una de victoria, sino de supervivencia. Una supervivencia tan costosa que a menudo se sentía peor que la muerte. El mundo siguió girando. El dinero sucio encontró nuevas rutas, pero una pequeña parte de la oscuridad había sido expuesta por un hombre que había pagado el precio más alto, el de su propia existencia. Su final fue un principio, el principio de una vida sin fin, ni nombre ni consuelo, una condena a la eternidad de la clandestinidad. Y esa, Reyes lo sabía, era la verdadera traición, la que se había infligido a sí mismo. Fin. Word count check needed to ensure it meets the 10,000 word minimum. Asterisk. Asterisk. Self-correction divided by length check strategy. Asterisk. Asterisk. I need to ensure the word count. The current output is likely around 6,000 to 7,000 words. To reach 10,000, I need to go back and expand significantly on descriptions,
internal monologues, and the slow pace, rich in detail, clear, logical progression aspect. I'll focus on sensory details. What Reyes sees, hears, smells, feels at each location. The texture of the rain, the cold metal, the specific sounds of the city or the port. Asterisk, asterisk, asterisk. Internal monologue. Asterisk, asterisk. Dive deeper into Reyes's thoughts, his cynicism, his calculations, his growing paranoia, his assessment of the situations, his past traumas briefly hinted at to give depth, his justifications for his actions. Asterisk, asterisk, asterisk. Procedural details. Asterisk, asterisk. Expand on the intricacies of La Arquitectura del Blanqueo, how the shell corporations work, the specific steps of the money transfers, the legal loopholes, the logistics of the Corazon del March. Make the process clearer and more detailed. Asterisk, asterisk, asterisk. Character interactions. Asterisk, asterisk. While dialogue should be sparse, expand on the subtle power dynamics in conversations with Santos, Sofia, El Arquitecto, and El Lobo. Describe their nonverbal cues. The tension. Asterisk, asterisk, asterisk. Scene expansion. Asterisk, asterisk. Stretch out key scenes. The initial observation. The work in Torre Reforma. The trip to Valencia. The exposure. The chase. The final confrontation, divided by decision. Each could be much longer, with more internal reflection and detailed action. Asterisk, asterisk, asterisk. Emotional arc. Asterisk, asterisk. Emphasize the tense, tormented aspect. How Reyes feels, his fear, his resolve, his ultimate resignation. Asterisk, asterisk, asterisk. Location details. Asterisk, asterisk. Add more specific, local details to each chosen address to enhance realism. What does the street look like? What specific local elements are present? Let's continue writing with these points in mind, inserting the new content to expand the narrative, maintaining the flow and structure. La lluvia golpeaba el parabrisas con una cadencia cansina, un ritmo monocorde que intentaba ahogar el zumbido apenas perceptible del motor. Un Jaguar XJ negro, casi invisible en la penumbra de la avenida 5 de Mayo. Reyes no amaba la lluvia, pero la respetaba. Era un manto, una cortina líquida que difuminaba los contornos del mundo, ofreciendo una falsa sensación de anonimato. Olía a asfalto mojado, a humedad penetrante, y debajo de eso, a la mezcla persistente de nicotina rancia de su último cigarrillo y el metal frío del arma que reposaba, discreta y siempre presente, bajo el asiento. Las luces del Gran Hotel Ciudad de México, con sus vitrales Tiffany y su cúpula Art Nouveau, refulgían como una promesa vacía de otra vida, una que Reyes apenas recordaba haber soñado. Ese brillo falso, esa pátina de opulencia, era una burla constante a la realidad que se cocinaba en las sombras de la ciudad, una realidad a la que él pertenecía con cada fibra de su ser fatigado. Su punto de vista, siempre estrecho, se limitaba a la entrada principal del hotel y a la acera. El vaho de su aliento empañaba el cristal de la ventanilla lateral, un pequeño círculo de niebla que se disipaba con el suave roce de su manga. Había una mujer, alta, vestida con un traje sastre impecable de corte europeo que desafiaba la inclemencia del clima. Llevaba un maletín de cuero de manufactura suiza, cuyo brillo bruñido contrastaba con el gris opaco de la noche. Se decía que era de piel de cocodrilo, una excentricidad costosa y llamativa para una persona que se suponía operaba en la discreción más absoluta. Parecía demasiado ligero para el peso que se le atribuía, una contradicción que Reyes notó de inmediato. Su nombre en los informes era La Contadora, aunque Reyes sabía que sus habilidades iban mucho más allá de las cifras. Era una pieza clave en la infraestructura silenciosa
que sostenía la fortuna de El Arquitecto, el hombre que movía los hilos en las sombras más profundas de la Ciudad de México. Ese título, El Arquitecto, no era casual. Su dominio se extendía sobre una red tan compleja y robusta como cualquier metrópoli moderna. Cada ladrillo de su imperio construido sobre la ilusión y el engaño. La misión de Reyes era sencilla, en apariencia: observar, verificar la entrega y asegurarse de que nadie interfiriera. Una tarea que, según su experiencia, rara vez se mantenía simple. Siempre se enredaba en las complejidades de la naturaleza humana y la infinita capacidad para la traición. El reloj en el tablero marcó las 10:27 de la noche. Demasiado tarde para un negocio legítimo, demasiado temprano para una redacción. El semáforo en la esquina de 5 de Mayo y el eje central Lázaro Cárdenas cambió a verde, pero el tráfico era escaso. Solo unos pocos taxis amarillos y negros se deslizaban por las calles, sus luces traseras brillando como ojos somnolientos. Una ráfaga de viento frío se coló por el borde mal sellado de la ventanilla, recordándole a Reyes la precariedad de su refugio, la delgada línea entre la seguridad del habitáculo y el caos exterior. El olor a ozono, ese que precede a una tormenta eléctrica más fuerte, le picó en la nariz. Un mal presagio, pensó, aunque ya no creía en ellos, solo en los hechos, en la fría y despiadada lógica de las consecuencias. Los presagios eran para los supersticiosos. Él se aferraba a la lectura de los patrones, a la intuición cultivada por años de operar en los márgenes. La contadora entró al gran hotel. Su figura esbelta, desapareciendo entre los brillos de los bronces pulidos y los mármoles relucientes del vestíbulo. Reyes imaginó el sonido de sus tacones resonando en el suelo de mosaicos, un eco lejano de un mundo de lujo al que él solo accedía como una sombra. La transacción, o al menos la parte visible, estaba a punto de ocurrir dentro de esos muros de opulencia que pretendían ser impenetrables. Reyes, con su punto de vista limitado a la lente de su pequeña cámara oculta en el retrovisor, sintió la habitual mezcla de aburrimiento y tensión que precedía a cada operación. Estaba allí para monitorear una operación en apariencia menor: la adquisición de un paquete de documentos cifrados que representaban el primer ladrillo de una nueva estructura, una ramificación de lo que en el argot llamaban la arquitectura del blanqueo. No era su primera vez, ni sería la última, pero algo en este encargo, en la urgencia y el secretismo de los contactos, le parecía diferente. Un escalofrío que no tenía que ver con el frío calaba sus huesos. Un presentimiento sutil pero persistente. Minutos después, la contadora salió, ahora acompañada por un hombre de unos 50 años, de complexión delgada y una mirada astuta. Vestía un traje de lino caro, empapado por la lluvia fina que volvía a caer. Llevaba el mismo maletín, ahora bajo el brazo, con una ligereza que a Reyes le pareció antinatural. El intercambio había sido tan rápido y silencioso como el aleteo de un murciélago en la noche. Reyes grabó la escena con la misma precisión metódica que siempre aplicaba. Cada movimiento, cada gesto, la breve inclinación de cabeza del hombre, la casi imperceptible sonrisa de la contadora. El hombre subió a un taxi Nissan Sentra que esperaba en la esquina, las placas claramente visibles a través de la lente. La contadora regresó al hotel, sin mirar atrás, sus pasos decididos y sin rastro de duda. La transacción estaba completa, o al menos la parte que Reyes debía registrar. Sin embargo, el instinto, esa bestia irracional que tan a menudo había salvado su pellejo, le decía que algo no encajaba. La contadora no había revisado el contenido ni un solo gesto de verificación. Era una profesional. Su meticulosidad era legendaria. Se rumoreaba que podía detectar una discrepancia en un balance contable de miles de páginas con solo una ojeada. ¿Por qué esta vez no? Ese pequeño detalle, apenas un tic nervioso en la coreografía calculada,
se clavó en la mente de Reyes como una astilla. Él estaba allí para observar la entrega de un paquete de documentos cruciales para la compra de una propiedad en el corazón de Polanco. Una operación inmobiliaria valorada en millones, un movimiento estratégico para la organización de El Arquitecto. Pero la aparente ligereza del maletín, la falta de una revisión, la prisa casi imprudente con la que se había ejecutado el intercambio, algo estaba podrido en Dinamarca. Y Reyes, con su olfato para la descomposición, lo percibía con claridad. La sensación de inquietud se afianzaba, un nudo en la boca del estómago que solo se disolvería con la verdad. Recibió la llamada de Santos, su enlace directo. El teléfono vibró discretamente en su bolsillo interior, un dispositivo encriptado que sonaba con un tono apenas audible. La voz áspera de Santos siempre sonaba como papel de lija, una voz que no toleraba las disonancias ni las dudas. ¿Listo, Reyes? La pregunta no era una cuestión, sino una orden velada de afirmación. Listo. El paquete cambió de manos. La contadora entró a las 10:32, salió a las 10:38. El objetivo se fue en un taxi Nissan Sentra blanco y negro. Placas. Reyes recitó los números de memoria, cada dígito grabado con precisión en su mente, un mapa mental de la noche. Bien, vuelve a la base. Tenemos más. La llamada se cortó abruptamente, como siempre. Santos no era hombre de conversaciones innecesarias. Su economía verbal era tan fría y eficiente como sus metas. Reyes apagó el cigarrillo a medias en el cenicero del coche y puso el motor en marcha. El suave ronroneo del Jaguar llenando el silencio que Santos había dejado. El coche se deslizó por las calles empapadas del centro histórico. El motor silencioso, apenas un susurro que se fundía con el murmullo de la lluvia. La base no era una base militar. Era un apartamento discreto en la colonia Doctores, en la calle Doctor José María Vértiz, número 157, tercer piso. Un edificio viejo, de aspecto descuidado, con balcones de hierro forjado oxidados y ventanas que reflejaban el gris del cielo. Sin embargo, detrás de su fachada anodina, albergaba un sistema de seguridad más sofisticado de lo que aparentaba, cámaras ocultas, cerraduras biométricas y un aislamiento acústico que garantizaba la privacidad de las conversaciones que allí se mantenían. La zona era un crisol de historias, de luces neón de farmacias y taquerías, y sombras densas proyectadas por los árboles desnudos, un lugar donde el crimen y la vida cotidiana se entrelazaban sin pudor, donde los ecos de las sirenas policiales eran tan comunes como los gritos de los vendedores ambulantes. El ascensor chirrió al subir, un mecanismo antiguo que se quejaba con cada piso, y el olor a humedad, a comida recalentada y a desinfectante industrial se mezcló con el persistente aroma a cloro del pasillo, un intento inútil de enmascarar la historia del edificio. Al entrar, la luz tenue de una lámpara de pie iluminaba el rostro pétreo de Santos. Estaba sentado en un sofá desgastado de terciopelo verde botella, con un vaso de whisky en la mano, el líquido ámbar girando perezosamente con cada movimiento de su muñeca. La botella de Macallan de 12 años, casi vacía, reposaba sobre la mesa ratona de madera oscura y abollada. Una pantalla grande en la pared, de última generación, mostraba un mapa de la ciudad con varios puntos marcados con destellos rojos y azules. La red invisible de operaciones de El Arquitecto. Dame el rep. Santos no levantó la vista de la pantalla, sus ojos fijos en los algoritmos parpadeantes. Reyes le entregó la memoria USB con las grabaciones. Santos la insertó en un puerto lateral de la pantalla y los videos comenzaron a reproducirse. Las imágenes, nítidas y precisas, mostraban la secuencia de los eventos en el Gran Hotel. Sus ojos escanearon las imágenes con una concentración intensa, un escrutinio frío que no dejaba escapar el más mínimo detalle. Todo en orden, parece. La voz de Santos era plana,
desprovista de emoción. Sí, pero Reyes se detuvo, midiendo sus palabras con precaución. Sabía que la línea entre la observación y la insolencia era muy fina con Santos. Santos levantó una mano, deteniéndolo antes de que pudiera elaborar. No me des tus peros, Reyes. Tu trabajo es ejecutar, no cuestionar. Las dudas son un lujo que no podemos permitirnos en este negocio. La contadora no revisó el maletín. Es inusual para ella. Demasiado rápido, demasiado superficial. Reyes insistió, la astilla de sospecha incrustada en su mente exigiendo ser reconocida. Santos frunció el ceño, un pliegue profundo apareciendo entre sus cejas pobladas. Quizás confiaba en la fuente. O la urgencia era tal que no había tiempo para los protocolos habituales. No es tu problema. No te corresponde evaluar la eficiencia de la operación, solo la ejecución de tu parte. La respuesta era cortante, un cierre abrupto a cualquier debate. Reyes sintió un nudo en el estómago. La confianza era un lujo que pocos podían permitirse en su mundo, una moneda de doble filo. Y la falta de revisión en una operación de alto perfil, una que movía los cimientos de una adquisición millonaria, era una negligencia grave o una señal de que el contenido del maletín no era lo que se había dicho o que era irrelevante. Ambas opciones eran peligrosas. El arquitecto no era conocido por su negligencia. Tenemos una nueva tarea, continuó Santos, ignorando la tensión palpable que había llenado la habitación, como si las palabras de Reyes nunca hubieran sido pronunciadas. Los documentos que se intercambiaron son el preámbulo para la adquisición de un piso entero en la Torre Reforma. La operación de blanqueo es de un calibre que no habíamos visto antes. El arquitecto está moviendo fichas pesadas. Su ambición no conoce límites. Esto no es solo un negocio, es una declaración de intenciones. La Torre Reforma, un monolito de cristal y acero que se alzaba majestuosamente sobre Paseo de la Reforma 483, en la colonia Cuauhtémoc, era un símbolo de poder y modernidad en la Ciudad de México. Sus más de 50 pisos de cristal reflectante dominaban el horizonte, un faro de la riqueza y la influencia. Convertir un piso entero de ese rascacielos en un centro de operaciones ilícitas, disfrazado de oficinas corporativas legítimas, era una jugada maestra, una demostración de la impunidad con la que operaba el arquitecto. La escala de la ambición era impresionante, incluso para Reyes, que había visto su cuota de grandes operaciones. Tu nueva misión es integrarte al equipo de limpieza. La palabra limpieza sonó irónica. En el contexto, la fase de arquitectura requiere que se establezcan empresas fachada, contratos falsos, movimientos de capital transnacionales. Te necesito dentro para asegurarte de que todo fluye sin problemas y para que nos mantengas al tanto de cualquier irregularidad, de cualquier pequeña desviación del plan maestro. Eres el hombre discreto, el que sabe leer entre líneas, el que ve los hilos invisibles que conectan las cosas. El equipo de limpieza era una forma eufemística de referirse a los expertos en crear las capas de legalidad sobre el dinero sucio, los artesanos del engaño financiero. Reyes entendió la implicación. Lo estaban metiendo de lleno en la red, más allá de ser un mero observador. No era la primera vez que se infiltraba en una operación, pero este nivel de cercanía con el arquitecto y su complejo sistema era un juego diferente, un juego más peligroso, donde las reglas eran más sutiles y las consecuencias más letales. La sensación de ser un peón en un tablero mucho más grande se intensificaba, una ficha que podía ser sacrificada en cualquier momento. A la mañana siguiente, el cielo seguía gris plomizo, pero la lluvia había cesado, dejando las calles con un brillo húmedo y un frío cortante que se colaba por los resquicios de las ventanas. Reyes se presentó en la Torre Reforma.
El contraste entre el lujo pulcro del vestíbulo y el ambiente sórdido de la noche anterior no podía ser más marcado. Mármol pulido de Carrara, espejos que reflejaban la luz artificial con una frialdad impersonal, seguridad discreta pero omnipresente, hombres con trajes oscuros y auriculares invisibles. El silencio, solo roto por el suave murmullo de conversaciones en voz baja, el tintineo distante de una taza de café y el leve siseo de las puertas de los ascensores al abrirse y cerrarse. Era un templo de negocios, una fachada perfecta para la sombra que se anidaba en sus pisos superiores. Su contacto era una mujer llamada Sofía, aparentemente la asistente ejecutiva de una empresa de consultoría financiera, con sede en el piso 30, Global Investments Consulting. Una fachada perfecta, pensó Reyes, tan brillante y pulcra como el edificio mismo. Sofía era eficiente y fríamente profesional, con el cabello recogido en un moño estricto y una mirada que no revelaba ninguna emoción. Le entregó una tarjeta de identificación temporal con su nombre falso, Ricardo Valenzuela, y le explicó su rol con una voz monocorde: organizar la documentación para la reestructuración de activos de varias empresas filiales. El lenguaje era tan pulcro como el entorno, un vocabulario de negocios legítimos que enmascaraba una realidad mucho más oscura. Pero Reyes sabía lo que significaba: la orquestación de una elaborada sinfonía de blanqueo de capitales, una coreografía de números que transformaban lo ilícito en legal. Pasó la siguiente semana sumergido en un laberinto de números, contratos y transferencias bancarias internacionales. Su escritorio estaba cubierto de documentos, hojas de cálculo, diagramas de flujo de capital. Era un experto en detectar las costuras en el tejido de la legalidad, las pequeñas imperfecciones que revelaban el fraude. Y pronto las encontró. Cuentas offshore en paraísos fiscales poco conocidos como Nauru y las Islas Caimán, transacciones trianguladas a través de empresas fantasma registradas en jurisdicciones con laxas regulaciones bancarias como Chipre y Belice. El volumen de dinero era astronómico, fluyendo en una danza macabra de depósitos y retiros, de compras y ventas ficticias. No era solo un edificio, era un imperio financiero global, una hidra de 1000 cabezas que se extendía por el mundo. Y lo que es más, Reyes comenzó a notar un patrón de desvío, pequeños porcentajes que desaparecían en otras cuentas, no las de el arquitecto, sino las de un grupo secundario dentro de la propia organización, una rama parasitaria que estaba extrayendo su propia porción del pastel. Los nombres en esos documentos, Grupo Fénix, se repetían con una frecuencia alarmante. Ese fue el primer indicio de traición, no por parte de el arquitecto, sino desde dentro de su propia estructura. No era la lealtad lo que le movía, ni un sentido de la moralidad, sino la intriga de la mecánica, la perfección en la corrupción. ¿Quién era lo suficientemente audaz como para robar a los ladrones? ¿Y cómo lo hacían sin ser detectados? La curiosidad de Reyes era una fuerza poderosa, una que a menudo lo ponía en... Un día, mientras revisaba una pila de documentos en un archivo digital cifrado que se suponía eran contratos de compraventa de propiedades en el sur de España, encontró una referencia a un barco de carga, el Corazón del Mar, y una fecha reciente de llegada al puerto de Valencia, en España. El nombre del barco estaba vinculado a una serie de importaciones y exportaciones de maquinaria pesada entre México y España. Sin embargo, en un informe interno, que no estaba destinado a sus ojos, un anexo olvidado en un correo electrónico, el peso declarado de la carga era sospechosamente inconsistente con el volumen de la nave y el tipo de maquinaria. Una importación ficticia, pensó Reyes. Una tapadera para algo mucho más valioso o más probablemente para nada en absoluto. Solo para mover grandes sumas de dinero en el papel. Y ese era el gancho. El Corazón del Mar
era propiedad de una de las empresas fachada vinculadas a Grupo Fénix, el grupo secundario que estaba desviando fondos. La conexión era clara, una línea directa de la Torre Reforma al puerto de Valencia. La intriga le carcomía. La información sobre Grupo Fénix y el corazón del mar era explosiva. Reyes empezó a guardar copias de ciertos documentos, creando su propia base de datos, cifrada y oculta en un pequeño disco duro externo, no más grande que una tarjeta de crédito, que guardaba en un compartimento secreto de su cartera. No tenía un plan, solo el instinto de que esta información, esta prueba de la traición interna, podría ser su seguro de vida, un arma de doble filo que podría usar contra el arquitecto o contra Grupo Fénix. Santos le llamaba cada pocos días para informes, su voz áspera exigiendo actualizaciones. Pero Reyes era cauteloso, filtrando la información, solo revelando lo que era necesario para mantener la fachada de eficiencia, ocultando los detalles más comprometidos. Sabía que Santos era leal a el arquitecto, un perro guardián fiel, y cualquier mención de desfalco interno lo pondría en peligro, o lo delataría. La doble moral de su mundo lo asqueaba. Eran criminales que robaban, extorsionaban y mataban, pero que se regían por un código de honor brutal, un pacto de sangre donde la traición se pagaba con una agonía lenta y dolorosa. Y ahora, él estaba a punto de sumergirse en ella, no como víctima, sino como jugador. Reyes, en su aislamiento autoimpuesto, con la paranoia carcomiéndole lentamente, comenzó a buscar un tercer actor, alguien lo suficientemente poderoso como para usar la información que estaba acumulando, pero lo suficientemente marginal como para no ser parte de la estructura de el arquitecto, ni del Grupo Fénix. Buscaba a alguien que se beneficiara del caos, alguien que pudiera ofrecerle una salida del laberinto. Los dientes de la trampa se cerraban lentamente a su alrededor, y él necesitaba una forma de escabullirse por una grieta antes de que lo atrapara por completo. Una tarde, mientras la ciudad se ahogaba en la neblina invernal, una cortina de partículas y humedad que difuminaba los rascacielos, Reyes se escabulló de la Torre Reforma con el disco duro externo oculto entre las páginas de un grueso informe de negocios envuelto en una bolsa de papel reciclado para no levantar sospecha. Tenía una cita clandestina. Había contactado a un viejo conocido, un hombre llamado El Lobo, que operaba en los márgenes de la ley, un proveedor de información para aquellos que buscaban sacudir el status quo sin pertenecer a él. El Lobo no tenía lealtades, solo intereses y un olfato infalible para el poder y el dinero. Se encontraron en un bar lúgubre en la calle Isabel la Católica, número 84, en el centro histórico, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en los años 70. Las paredes estaban cubiertas de fotografías descoloridas de toreros y boxeadores. El olor a cerveza rancia, madera vieja y el humo denso de cigarros baratos se mezclaba con la música de mariachi que salía de una vieja rocola, ahogada por el ruido del tráfico exterior. El Lobo era un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Vestía una camisa hawaiana a pesar del frío. Sus ojos pequeños e inexpresivos se movían constantemente, escaneando el lugar con la eficiencia de un depredador. ¿Qué tienes para mí, Reyes? Tu llamada sonó a desesperación. La voz de El Lobo era ronca, como si hubiera estado fumando desde el día en que nació. Reyes tomó un trago de tequila, sintiendo el ardor familiar que le recorría la garganta y le calentaba el pecho, una pequeña dosis de coraje líquido. Tengo la arquitectura, Lobo, el plano completo del blanqueo de El Architect y algo más, un gusano en la manzana, su propio juego sucio dentro de su propio imperio. El Lobo ladeó la cabeza, su cicatriz tensándose. Eso es audaz, Reyes. Meterte con el arquitecto es un suicidio. Es un hombre que te entierra tan profundo que ni tu sombra te encuentra.
no si lo debilitas lo suficiente. Hay un grupo interno desviando fondos. Están usando el puerto de Valencia para importaciones ficticias. El corazón del mar es su barco fetiche, su vehículo para mover millones sin que nadie se dé cuenta. Tengo todos los detalles, cada transacción, cada nombre. Los ojos del lobo brillaron con un interés apenas disimulado, una chispa fría de avaricia, un doble juego. ¿Te atreves a jugar con fuego, Reyes? ¿Qué quieres a cambio? La información es buena, pero tu pellejo no tiene precio para mí. Una salida, una nueva vida, donde el arquitecto no pueda encontrar una identidad que no pueda rastrear. Y una parte del pastel, por supuesto. Suficiente para desaparecer para siempre, para que mi sombra se disuelva en la nada. No busco riqueza, lobo. Busco olvido. El lobo sonrió, una mueca más que una expresión de alegría, revelando unos dientes amarillentos. Arriesgado, muy arriesgado. Pero la información es jugosa. Hay otros que estarían muy interesados en desestabilizar el reinado de el arquitecto. Gente que no juega con sus mismas reglas, pero que tiene sed de su caída. Gente que busca un vacío de poder para llenarlo, una oportunidad para tomar su lugar. Su mirada se detuvo en Reyes, evaluándolo. Pero si juegas con esos fuegos, Reyes, te quemarás. No te daré un salvoconducto, solo una oportunidad. La propuesta de Reyes no era una traición impulsiva, sino una estrategia calculada. Había analizado los riesgos, las probabilidades, los ángulos muertos. Santos, su contacto con el arquitecto, era leal, pero la organización era enorme y compleja, con un sinfín de ramificaciones. Si podía hacer que un grupo rival, o incluso una agencia gubernamental corrupta, viera la oportunidad de golpear al arquitecto a través de su propia gente, Reyes podría deslizarse por las grietas, un fantasma que escapa del laberinto. Era una apuesta desesperada, pero la única que veía. La siguiente fase requirió que Reyes viajara a Valencia. La excusa oficial era supervisar los detalles finales de una inversión inmobiliaria en la zona del puerto, un terreno industrial que el arquitecto supuestamente quería desarrollar. En realidad, era la oportunidad perfecta para recopilar más pruebas sobre el desvío de fondos a través del corazón del mar y entregar la información a el lobo y sus contactos, solidificando su posición como informante. El viaje fue una agonía de cada sombra en el aeropuerto, cada mirada casual de un extraño, le parecía una amenaza, un emisario de el arquitecto. La paranoia era su compañera constante, una voz susurrante en la parte trasera de su mente. El avión aterrizó en Valencia bajo un cielo azul implacable, un contraste brutal con la grisura persistente de México. El sol le resultaba extraño, casi ofensivo, después de semanas de lluvia y cielos plomizos. Se hospedó en un hotel discreto cerca de la ciudad de las artes y las ciencias, con sus estructuras futuristas que parecían sacadas de otro planeta, pero su verdadera oficina estaba en un pequeño apartamento alquilado en la Avenida del Puerto, número 185, un edificio antiguo con balcones que daban a una calle concurrida. Desde allí, podía observar el ir y venir de los barcos en la distancia, las grúas del puerto moviéndose como gigantes mecánicos. El aire olía a sal, a diésel y a la promesa de un nuevo peligro. Era un olor distinto al de México, pero con la misma esencia de un mundo sin ley. Pasó días en el puerto, observando, fotografiando con una cámara de alta resolución, camuflada como un telescopio de juguete. El corazón del mar era un buque de carga mediana, que se dedicaba oficialmente al transporte de mercancías entre el Mediterráneo y América. Sus documentos de carga eran impecables en la superficie, detallando envíos de maquinaria industrial pesada y componentes automotrices. Pero sus documentos de peso y volumen eran incongruentes. Reyes, a través de un contacto de El Lobo, un estibador corrupto llamado Miguel,
que tenía acceso a los manifiestos de carga locales y los registros portuarios, obtuvo copias de los informes reales. Las discrepancias eran flagrantes. Toneladas de maquinaria que no existían, importaciones fantasma pagadas con dinero que provenía de las cuentas desviadas que había descubierto en la Torre Reforma. La arquitectura del blanqueo se extendía hasta el mar, una red invisible que conectaba continentes y fortunas ilícitas. Las fotos de los contenedores vacíos o con carga insignificante sellaron la evidencia. Se reunió con un enviado de El Lobo en un café sin pretensiones en el barrio de El Cabañal, cerca de la playa de la Malvarrosa, un lugar con mesas de plástico y sillas descoloridas, donde el olor a pescado frito se mezclaba con la brisa marina y el sonido incesante de las olas. El hombre era silencioso, con ojos fríos y una barba de 3 días. Llevaba una gorra de béisbol calada que ocultaba su rostro. Reyes le entregó un disco duro más grande, con toda la información que había recopilado. Los nombres de las empresas fachada, los números de cuenta, las fechas de las transacciones, las rutas de los barcos, las fotos de los contenedores vacíos, los documentos portuarios falsificados, todo meticulosamente organizado y cifrado. Esto es todo. La prueba irrefutable del doble juego de los subalternos de El Arquitecto, el Grupo Fénix, y la evidencia de que el propio arquitecto es vulnerable, que su imperio tiene fisuras. Reyes sintió el peso de la traición y el alivio de la entrega, una contradicción que lo carcomía por dentro. El hombre asintió, su rostro inexpresivo, como una máscara de piedra. El lobo está complacido. Has cumplido tu parte. Ahora, a esperar. La espera era la parte más difícil, la que carcomía el alma, la que convertía la esperanza en desesperación. Pero Reyes sabía que no era tan simple. En su mundo, la espera era a menudo el preludio de una tormenta, el momento en que los cazadores se preparaban para la matanza. Regresó a México con una sensación de fatalidad que se aferraba a él como la humedad. Había quemado sus puentes. Había tirado los dados sobre la mesa. No había vuelta atrás. La información que había dado a El Lobo era una bomba de tiempo, con un temporizador que él no conocía. Solo esperaba que explotara en la dirección correcta, llevándose consigo a los enemigos de sus enemigos y a él mismo, a un lugar seguro, lejos del alcance de las sombras. A su regreso, el ambiente en la Torre Reforma se había tensado hasta el punto de la ruptura. Los pasillos, antes bulliciosos, ahora parecían contener el aliento. Las reuniones eran más frecuentes, las caras más pálidas, los susurros más audibles. Se rumoreaba que el arquitecto estaba furioso, que su ira se había desatado como un huracán. Había habido una auditoría interna inesperada y brutal de las cuentas de las empresas fachada, y se habían descubierto agujeros financieros, millones de dólares desaparecidos, no lo suficiente como para derribar la estructura, pero sí para sembrar la desconfianza y la paranoia, para abrir grietas en el muro de su imperio. Reyes observó a los que creía que eran los gusanos, los miembros del Grupo Fénix, que estaban desviando los fondos. Sus nervios estaban a flor de piel, sus miradas furtivas, llenas de miedo y de una desesperación apenas contenida. La cacería había comenzado, y Reyes, a pesar de haberla orquestado, se sentía como una presa más en la jaula. Una tarde, mientras trabajaba en su cubículo en el piso 30, sumergido en hojas de cálculo y contratos falsos, Sofía lo llamó a la oficina principal de El Arquitecto. El corazón le dio un vuelco, un tamborileo violento contra sus costillas. Sabía que este momento llegaría, que la cuerda se tensaría hasta romperse. La oficina era un estudio minimalista, de diseño escandinavo, con paneles de madera clara y muebles de diseño. Ofrecía vistas panorámicas de la ciudad que se extendía hasta el horizonte, un mar de luces parpadeantes que se perdía en la lejanía. El arquitecto,
Estaba de pie frente a la ventana, una silueta imponente contra el crepúsculo que teñía el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era un hombre de mediana edad, de aspecto distinguido, con un traje impecable y una calma que helaba la sangre. Su aura de poder silencioso era casi palpable. Su rostro, cuando se volvió, no mostraba ira, sino una fría decepción que era mucho peor, un presagio de un castigo metódico y despiadado. Reyes, su voz era suave, casi un susurro, pero cada palabra resonaba en la oficina como un trueno distante. He estado al tanto de tus pequeños extraños desde el principio. Tu interés inusitado en los manifiestos de carga, tus preguntas excesivas sobre el corazón del mar, tus frecuentes viajes a Valencia, que no se justificaban completamente por los informes que nos dabas. Pensaste que eras inteligente, ¿verdad? Que podías jugar al zorro en mi gallinero sin que yo me diera cuenta. El aire se volvió denso, irrespirable. Reyes sintió un frío glacial en el pecho, un miedo primordial que le recorría el cuerpo. Desde el principio, toda su meticulosa planificación había sido en vano. ¿Extraño, señor? Solo cumplía con mi tarea de asegurar la transparencia de las operaciones, de buscar cualquier anomalía, como usted me instruyó. Reyes intentó mantener la calma. Su voz apenas un hilo, pero su mente ya corría a 1000 por hora, buscando una explicación, una escapatoria. El arquitecto sonrió, una sonrisa sin humor, una expresión de superioridad que le dio a Reyes la certeza de que estaba atrapado. La transparencia es para los tontos, Reyes. Yo construyo con opacidad, con capas de engaño tan intrincadas que la verdad se pierde en el laberinto. Y tus grabaciones, las que hiciste en el Gran Hotel, fueron las primeras en mostrarme tu potencial para la duplicidad. No las que entregaste, por supuesto, sino las otras, las que guardaste, las que te llevaste en ese disco diminuto, pensando que eras el único con los ojos abiertos. Señaló un punto invisible en el aire con un dedo, como si estuviera dibujando la red de su conocimiento. Reyes sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Su primera intuición, la del maletín y la falta de revisión de la contadora, había sido registrada. Sus grabaciones habían sido interceptadas. Había subestimado por completo a el arquitecto. Él no era un observador. Era el observador de todos los observadores, el titiritero maestro. Había sido ciego ante la verdadera magnitud del control de su jefe. Me has dado mucha información valiosa, Reyes continuó. El arquitecto, sus ojos fijos en los de Reyes, una mirada penetrante que parecía ver hasta su alma. Tus datos sobre el desvío interno han sido esclarecedores. Los gusanos han sido identificados y purgados. Ya no representan una amenaza para mi estructura. Te agradezco tu diligencia. Pero lo que no puedo perdonar es tu intento de venderme a mis enemigos. Esa es una traición de otra índole, Reyes. Un acto que exige una respuesta ejemplar. La revelación fue un golpe. El lobo había sido una trampa. Todo había sido un juego, una red aún más profunda, más intrincada de lo que Reyes jamás había imaginado. Las manos de Reyes sudaban, un frío sudor que empapaba sus palmas. Su mente buscaba una salida, una fisura en la pared que lo rodeaba. No la había. El arquitecto había anticipado cada uno de sus movimientos. Había usado sus propias traiciones para su beneficio. No sé de qué habla, señor. Reyes intentó una última y desesperada negación, pero la flaqueza de su voz lo traicionó. El arquitecto se acercó al escritorio de cristal y colocó un disco duro idéntico al que Reyes había entregado al lobo. Era el mismo modelo, el mismo color, incluso una pequeña abolladura en la esquina que Reyes reconocía de inmediato. Esto, Reyes, contiene toda la información que entregaste. El lobo es un viejo conocido mío, un intermediario útil. Siempre me trae la información primero.
Es la arquitectura de mi seguridad. Siempre hay un traidor. Y siempre hay alguien que lo delata, que lo usa para su propio beneficio o para el mío. Tus enemigos se han convertido en mis herramientas, Reyes. Y tú, en un catalizador involuntario. La verdad golpeó a Reyes como un mazazo, dejándolo sin aliento. Había sido manipulado, usado como un peón para exponer a los verdaderos traidores internos del grupo Fénix, mientras que su propia traición servía para confirmar la lealtad de El Lobo y, de paso, revelar la identidad de un posible grupo rival que buscaba el punto débil de El Arquitecto. Una jugada maestra, fría, calculada y despiadada. Reyes no era el zorro astuto, era el ratón en la trampa. Ahora, Reyes dijo, el arquitecto, con una voz que prometía una agonía lenta y meticulosa, tenemos que hablar del precio. Los errores en este negocio son costosos, y el tuyo ha sido particularmente grave. En ese momento, las luces de la oficina parpadearon y se apagaron. Un apagón total. La Ciudad de México se sumió en una oscuridad momentánea, solo iluminada por las luces de emergencia que se encendieron con un zumbido bajo, proyectando sombras fantasmales por la habitación. La voz de El Arquitecto se perdió en el repentino silencio, solo roto por el sonido de una alarma lejana que se activaba en algún lugar del edificio o de la ciudad. Una oportunidad, un regalo del caos. Reyes, entrenado para reaccionar en fracciones de segundo, su mente un torbellino de instintos, no dudó. Se lanzó hacia la puerta, pero dos hombres que había visto antes, los silenciosos guardaespaldas de El Arquitecto, lo interceptaron. Eran figuras enormes, vestidas de negro, con rostros inexpresivos y cuerpos esculpidos por años de violencia. Uno de ellos, un gigante con cuello de toro, le clavó un puñetazo en el abdomen, un golpe demoledor que le sacó el aire de los pulmones. Cayó de rodillas, el dolor cegador, un flash blanco llenando su visión. La mano del otro, más ágil, buscó el arma que Reyes tenía escondida bajo el asiento del coche, la que había dejado allí antes de subir a la... Un error fatal, un descuido en la planificación. La Torre Reforma, que antes había parecido un santuario de poder, se convirtió en una jaula. Los pasillos, ahora sumidos en una penumbra artificial, resonaban con la urgencia de la situación, con los gritos distantes de las alarmas y el murmullo de voces. Reyes se recuperó con un gruñido, su mente luchando contra el dolor, el sabor amargo de la bilis en la garganta. No tenía armas, solo su ingenio y su desesperación. El gigante se preparaba para asestarle otro golpe, un revés que podría romperle las costillas, pero Reyes rodó, su cuerpo respondiendo con una agilidad sorprendente para el dolor, pateando la rodilla del hombre. Un crujido sordo, un grito de agonía gutural que se ahogó en el eco del pasillo. El guardaespaldas cayó, su rostro contraído por el dolor, agarrándose la pierna. El otro, el ágil, sacó un cuchillo de su funda, la hoja brillando con un reflejo frío y mortal en la penumbra. Reyes esquivó el primer tajo, un arco mortal que zumbó cerca de su cabeza, luego el segundo, sus ojos entrenados para detectar el menor movimiento, el más mínimo indicio de ataque. En un movimiento fluido, una técnica que había aprendido en los callejones más oscuros, desarmó al hombre, usando su propio impulso contra él, torciendo su muñeca hasta que el cuchillo salió volando de su mano y terminó en la mano de Rey. La hoja fría contra su palma se sentía familiar, un peso conocido que le devolvió una pizca de control. El arquitecto, que observaba desde el umbral de su oficina, no mostró sorpresa. Su rostro era una máscara de hielo. Interesante. Siempre supe que tenías potencial, Reyes. Una lástima que hayas elegido el camino equivocado. Pero Reyes no tenía tiempo para admiraciones. La alarma del edificio seguía sonando, estridente, mezclándose con nuevas sirenas,
que se acercaban desde la calle, una señal de que no estaban solos. Se abrió paso por los pasillos, el cuchillo en la mano, sus sentidos agudizados, su cuerpo en modo de supervivencia total. Sabía que su única oportunidad era desaparecer en el caos. El caos se materializó en el piso de abajo. Las luces de emergencia parpadeaban incesantemente, creando un efecto estroboscópico. Gritos de pánico, disparos lejanos. Parecía que la red de El Arquitecto estaba siendo atacada. El lobo, o el grupo que el lobo había contactado, había decidido actuar aprovechando el apagón como una cortina de humo. O tal vez era otra facción completamente distinta, aprovechando la vulnerabilidad del momento. El plan de Reyes había fracasado en su objetivo personal de una salida segura, pero había desencadenado una guerra. Se encontró con más hombres armados en el piso 29, sus caras tensas, sus armas desenfundadas. Estos no eran los guardaespaldas de El Arquitecto. Parecían más rudos, más desesperados, menos organizados. Eran del grupo que había estado desviando los fondos, el grupo Fénix, que ahora luchaba por su supervivencia, o del grupo rival que el lobo había alertado, buscando una oportunidad para derribar el imperio. Una trampa dentro de otra trampa, una matriosca de traiciones. Reyes se movió con la precisión de un depredador, usando la oscuridad y los ángulos ciegos a su favor. No buscaba enfrentarse, sino escapar. Su objetivo era el suelo, la calle, la inmensidad de la ciudad, que lo engulliría. Se abrió paso por las escaleras de emergencia, el sudor frío pegándose a su piel, el corazón martillando en su pecho como un tambor de guerra. Cada paso era una victoria. Cada rellano, una oportunidad de ser emboscado. Escuchó gritos y disparos que venían de los pisos inferiores y superiores. La Torre Reforma resonando con la violencia, sus muros de cristal temblando con el impacto. Al llegar a la planta baja, el vestíbulo estaba en pandemonium. Sirenas de policía aullaban en la distancia, mezclándose con el sonido de cristales rotos y disparos. Hombres armados, algunos vestidos de negro con identificaciones de seguridad privada, otros de civil con armas pesadas, se enfrentaban en un tiroteo caótico. El aire estaba espeso con el olor a pólvora y miedo. Reyes se agachó, usando las grandes jardineras de mármol y las mesas de cristal como cobertura. Vio una oportunidad, una salida de emergencia que conducía a un callejón trasero, un pasaje estrecho y oscuro. Corrió, el cuchillo todavía apretado en su mano. La lluvia había regresado, esta vez con más furia, empapando el callejón, convirtiendo el asfalto en un espejo oscuro. El olor a ozono era abrumador, mezclándose con el acre aroma de la gasolina y el... Reyes corrió por los callejones estrechos de la colonia Cuauhtémoc, el sonido de las sirenas cada vez más cerca, las luces azules y rojas de los coches de policía, brillando en la distancia, reflejándose en los charcos. Se deshizo del cuchillo, arrojándolo a una alcantarilla con un chapoteo, el metal desapareciendo en las profundidades de la ciudad. No podía arriesgarse a ser capturado con un arma. La carrera fue una maratón de adrenalina pura, sus pulmones ardiendo, sus músculos gritando por el esfuerzo. Se mezcló con la gente que huía del caos, sus ropas empapadas, su rostro cubierto por la lluvia, intentando ser solo uno más en el anonimato de la noche. Se quitó la chaqueta mojada, sus papeles falsos bien guardados en un bolsillo impermeable. Logró llegar a una estación de metro, la estación Insurgentes, una de las más concurridas. El ambiente subterráneo, con su mezcla de olores a humedad, metal, cuerpos humanos y el dulce aroma de los churros fritos, le ofreció un respiro momentáneo, una ilusión de seguridad. Pagó con un billete viejo y subió al siguiente tren que se dirigía hacia el sur, hacia la periferia de la ciudad,
un destino sin rostro, sin nombre, el movimiento constante, el murmullo de las voces de los pasajeros, la sensación de estar perdido en la masa, le brindaron una falsa sensación de seguridad, una burbuja temporal de olvido. Su escondite temporal era el mismo apartamento en Dr. José María Vértiz 157, su antigua base. Había dejado allí una bolsa de emergencia preparada, dinero en efectivo en varias divisas, un teléfono desechable, documentos falsos con una nueva identidad. Mateo Durán, de Guadalajara, sabía que no podía quedarse mucho tiempo. Su rostro, si no conocido por los capos, lo sería por la policía, si las imágenes de seguridad de la Torre Reforma habían captado algo. La Torre Reforma estaba ardiendo, metafóricamente, un incendio de corrupción y violencia. Y él era una de las chispas que lo habían encendido. Se duchó con agua fría, intentando lavar la sangre ajena que había salpicado su camisa, el hollín invisible del caos, la adrenalina que aún bombeaba por sus venas con una fuerza implacable. Miró su rostro en el espejo. Las ojeras eran más profundas, los ojos más cansados, pero había una chispa de algo nuevo, una desesperación helada. Había logrado sobrevivir, por ahora. Pero, ¿a qué precio? El teléfono desechable vibró, un zumbido discreto, que rompió el silencio del apartamento. Era Santos, usando un número diferente, uno que Reyes no conocía, pero reconocía su estilo. Reyes, ¿estás vivo? La voz de Santos era tensa, áspera. Sí. La respuesta de Reyes fue un susurro, apenas audible. El arquitecto está furioso, pero sorprendido. Has desatado una guerra. Los de la Torre Reforma cayeron, muchos cayeron. El grupo Fénix ha sido aniquilado. Los que no murieron fueron arrestados o desaparecieron. Ha habido un baño de sangre, Reyes. ¿Y usted? Preguntó Reyes, con una pizca de genuina curiosidad. Estoy bien. Estoy fuera. Por ahora. El arquitecto está más fuerte que nunca. Ha purgado a los traidores. Ha consolidado su poder aprovechando el caos. Y ahora sabe que hay otros perros sueltos. Te está buscando, Reyes. Te está buscando con sed. No te perdonará. Nunca. La conversación con Santos fue un baño de realidad. Su doble juego había sido un catalizador, no una solución. El arquitecto había utilizado la explosión para fortalecerse, eliminando a sus enemigos internos y externos de un solo golpe, purificando su estructura con fuego y sangre. Reyes había sido la yesca, la chispa que había encendido la hoguera, pero la hoguera no lo había consumido a él, sino a los demás. Su salida, la nueva vida que había soñado, se había desvanecido como el humo. En lugar de eso, había comprado un boleto para un viaje sin fin, un fantasma que huiría de una sombra, un espectro, en un mundo que no lo reconocería. La traición no había sido para beneficio propio, sino para la supervivencia, y había fallado en el objetivo principal, su propia liberación. El arquitecto, al final, había probado ser más astuto, más cruel, más profundo en su entendimiento de la red de engaños que él mismo había tenido. La arquitectura del blanqueo no era solo de dinero, era de almas, de lealtades y de traiciones. El precio se estaba volviendo dolorosamente claro. Su identidad, su pasado, su futuro, todo se había desvanecido en el aire, como el aliento helado en una noche de invierno. Pasó las siguientes 48 horas en un estado de alerta constante, apenas durmiendo, planeando su siguiente movimiento con la precisión de un ajedrecista desesperado. El apartamento de Dr. José María Vértiz ya no era seguro. Recopiló lo esencial, los documentos falsos, el dinero en efectivo que le quedaba, una navaja que había escondido bajo el colchón y las memorias USB con información que nadie más tenía. Datos que, pensó, aún podrían ser su última moneda de cambio, o su lápida. Necesitaba salir de México, pero no de la forma habitual.
Los aeropuertos estarían vigilados. Sus registros de identidad falsos serían detectados. Las fronteras terrestres, aún más, con los controles reforzados por la masacre de la Torre Reforma. Tenía que desaparecer en el vasto tapiz del país antes de resurgir en otro. Se decidió por un viaje terrestre, en autobús, camuflado entre la gente. Su destino, una pequeña ciudad portuaria en el Golfo de México, un lugar desde donde podría intentar cruzar a Centroamérica, y de ahí, quizás, a cualquier otro lugar que lo aceptara, un lugar donde el nombre de El Arquitecto no tuviera eco. La noche en que Reyes partió de la Ciudad de México, la lluvia volvió con una venganza. Las calles se convirtieron en ríos, los taxis en embarcaciones fantasma que navegaban entre las luces de la urbe. Abordó un autobús de larga distancia en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente, Tapo, una mole de concreto que se alzaba sobre Calles, Ignacio Zaragoza 200, en la colonia 10 de Mayo. El olor a diésel, a gente cansada, a sudor y a promesas rotas llenaba el aire de la gigantesca. Se sentó en la parte trasera junto a una ventana empañada por la condensación, mirando cómo las luces de la gigantesca ciudad se desvanecían lentamente en la distancia, consumidas por la oscuridad y la lluvia. Su vida se había reducido a esto. Una huida constante. Una existencia en la que cada sombra podía ser un perseguidor, cada rostro una amenaza potencial. Había intentado jugar al doble juego, y había perdido, no el juego en sí, sino su propia vida, la de antes. La traición no había sido para beneficio propio, sino para la supervivencia, y había fallado en el objetivo principal. El arquitecto, al final, había probado ser más astuto, más cruel, más profundo en su entendimiento de la red de engaños que él mismo había tejido. La arquitectura del blanqueo no era solo de dinero, era de almas, de lealtades retorcidas y de traiciones calculadas. El viaje fue largo y monótono. El autobús se abría paso por carreteras mojadas, el paisaje cambiando lentamente de la megalópolis a las llanuras verdes y húmedas de Veracruz, salpicadas de campos de caña de azúcar y pequeños pueblos con casas de colores pastel. Reyes se aferraba a la única posesión que le daba un atisbo de control, una ilusión de poder. La información cifrada en las memorias USB eran los planos de la fortaleza de El Arquitecto, sus debilidades, sus ramificaciones, una carga que lo hacía tanto valioso como letal. Llegó a su destino temporal, una ciudad pequeña y somnolienta en la costa de Veracruz, con un puerto modesto y un malecón desgastado por el tiempo. El aire era pesado, pegajoso, impregnado de la salinidad del mar, el dulzor decadente de la caña de azúcar y el inconfundible aroma a frituras de pescado. Se alojó en una posada barata, con ventanas que daban al mar, una brisa salobre que se colaba por los cristales. El sonido constante de las olas era un eco de su pasado en Valencia, un recordatorio de la trampa global en la que se había metido. Allí, en la soledad de su habitación, con la humedad calando hasta los huesos, Reyes sopesó sus opciones, repasando cada una con la frialdad de un estratega. Podía intentar vender la información a otra facción, a la DEA, a quien sea, pero eso sería seguir en el juego, seguir siendo un objetivo, un peón en un tablero ajeno. O podía intentar desaparecer de verdad, quemar los discos, enterrar su pasado y construir una nueva identidad, una vida sin sombras, un olvido total. Pero sabía que el arquitecto no olvidaba. Había sido un engranaje en su maquinaria, y ahora era un engranaje suelto, una amenaza para la estabilidad del sistema, un eslabón débil que debía ser eliminado. El precio que había pagado era su identidad. Había sido Reyes, un hombre de detalles, un observador cínico, un operador silencioso, un experto en la danza de las sombras. Ahora,
Era nadie. Un fantasma. Un eco. La traición había sido su intento de libertad, pero solo le había dado una cadena más larga, una prisión invisible. La libertad que buscaba era una ilusión, un espejismo en el desierto de su vida. Una noche, mientras observaba el mar oscuro desde su ventana, el olor a sal y a lluvia mezclándose con el recuerdo del metal frío de su arma y el humo de su último cigarrillo, Reyes tomó una decisión. No podía vivir huyendo, perpetuamente atrapado entre la sombra y la luz, consumido por la paranoia. La única forma de escapar de la red era romperla desde dentro, o al menos intentar hacer el mayor daño posible antes de que lo atraparan, un acto final de desafío. Contactó de nuevo con él, no para pedir ayuda, sino para ofrecer un último intercambio. Un intercambio de vida por venganza. Había encontrado un nuevo propósito en su desesperación. Lobo, dijo Reyes, su voz áspera por la falta de uso, cargada de una nueva determinación que sorprendió incluso a el lobo, tengo una oferta final. Un golpe directo al corazón de el arquitecto. Una fuga de información que no podrá detener. No importa lo poderoso que sea, pero la quiero al descubierto. Quiero que el mundo sepa lo que ha construido, que sus cimientos se tambaleen públicamente. ¿Y a cambio? ¿A cambio de qué, Reyes?, preguntó el lobo, su voz con un matiz de curiosidad mezclada con asombro por la audacia de Reyes. A cambio de nada. Solo quiero ver cómo su imperio de sombras se tambalea. No quiero una salida. Ya no la busco. Solo quiero que pague un precio público, un precio que el dinero no pueda comprar. La revelación que Reyes estaba dispuesto a soltar era más que solo dinero. Eran los nombres de funcionarios corruptos de varios países, de políticos influyentes, de empresarios prominentes, todos entrelazados en la telaraña de El Arquitecto. Era el mapa completo de la arquitectura del blanqueo. No solo los planos de un edificio o un barco, sino el diseño de un sistema global de corrupción que se extendía por todos los niveles de... Era una bomba nuclear de información, una que podría desestabilizar gobiernos y derrumbar fortunas. El lobo se quedó en silencio por un largo momento. El sonido de la respiración de Reyes era el único ruido audible. Es una locura, Reyes. Te suicidarías. Te convertirías en un blanco para todos. No solo para el arquitecto. Ya estoy muerto, lobo. Esta es mi resurrección, o mi funeral. Tú decides. Pero la información te hará rico, y a muchos otros poderosos les hará temblar hasta los cimientos. Tú serás el heraldo de la destrucción de un imperio, y yo, el fantasma que lo presenció. El intercambio se llevó a cabo en un muelle abandonado en la periferia del puerto de Veracruz, bajo una luna llena que se abría paso entre las nubes dispersas, proyectando sombras alargadas sobre las aguas oscuras. El lobo llegó con 2 hombres armados, sus siluetas recortadas contra la luz de la luna. Reyes estaba solo, con su mochila gastada y las memorias USB escondidas en un compartimento secreto de su cartera, su único seguro de vida. El viento soplaba del mar, trayendo consigo el eco de los barcos lejanos, el crepitar de las cuerdas y el olor a salitre. ¿Estás seguro de esto, Reyes?, preguntó el lobo, sosteniendo las memorias USB en su mano, sopesando su peso, el de la información y el de la vida de Reyes. Más que nunca, dijo Reyes, con una extraña calma en su voz, una paz que solo la aceptación de su destino podía brindar. El lobo desapareció en la noche, llevándose consigo el destino de el arquitecto y de Reyes. Reyes sabía que su tiempo era limitado. La difusión de esa información sería una detonación, y él, el detonador, sería el primer objetivo, el que caería primero en la explosión que había causado. No esperó. No hubo despedidas, ni arrepentimientos, ni miradas atrás, solo una fría aceptación. Caminó por el muelle, bajo el cielo estrellado,
hacia un barco pesquero viejo que se preparaba para zarpar. Su motor tosiendo, escupiendo humo, había negociado un pasaje con el capitán por el resto de su dinero, un viaje a la nada, a un destino desconocido en algún lugar del Caribe. El barco se alejó lentamente de la costa, el motor tosiendo ruidosamente, el olor a pescado y diésel llenando el aire. Reyes se paró en la popa, observando cómo las luces de la ciudad se reducían a un parpadeo distante, desdibujándose con el horizonte. El mar estaba en calma, una superficie oscura y reflectante que prometía un viaje incierto, pero la tormenta en su interior, esa que había estado gestándose desde la primera gota de lluvia en el parabrisas de su Jaguar, era más violenta que nunca. La noticia de la filtración no tardó en llegar. 2 días después, en una escala en otro puerto remoto de Belice, un pequeño pueblo costero donde las casas de madera se alzaban sobre pilotes, Reyes escuchó los murmullos de la radio en la taberna local, vio los titulares en periódicos ajenos escritos en inglés y español. Escándalo de blanqueo global expone corrupción de alto nivel, arquitecto cae. Red internacional desmantelada. Su nombre no fue mencionado, ni una sola palabra sobre él, pero su huella estaba en cada línea, cada acusación, cada pieza de información que se revelaba. El imperio de El Arquitecto se estaba desmoronando, ladrillo a ladrillo, expuesto al escrutinio del mundo, a la ira de gobiernos y a la sed de venganza de otros capos. Un sentimiento agridulce lo invadió. Había logrado su objetivo, había vengado su traición, había desmantelado una parte de la oscuridad que lo había consumido, pero el precio era que ya no existía. Reyes se había convertido en una leyenda silenciosa, un fantasma, un nombre borrado de los registros, un rostro que nadie buscaría porque no tenía identidad. Había ganado la guerra, pero había perdido su alma en el proceso. Su vida se convirtió en una serie de puertos, de trabajos anónimos, de nombres falsos, un estibador aquí, un cocinero allá, un ayudante de pescador en otro lugar, siempre en movimiento, siempre en los márgenes, siempre mirando por encima del hombro la sombra de El Arquitecto o de otros, siempre presente en el rabillo de su ojo. La lluvia, el olor a metal frío, el zumbido de un motor distante. Esos eran los ecos persistentes de su pasado, las cicatrices invisibles de su guerra personal. Los detalles sensoriales se habían convertido en los guardianes de sus recuerdos, las únicas constantes en su existencia errante. La arquitectura del blanqueo había sido derribada en parte, pero su arquitecto, Reyes, había quedado sepultado bajo los escombros de su propia creación. No había triunfo, solo un silencio perpetuo, un exilio autoimpuesto que duraría para siempre. La historia de Reyes no era una de victoria, sino de supervivencia. Una supervivencia tan costosa que a menudo se sentía peor que la muerte. El mundo siguió girando. El dinero sucio encontró nuevas rutas, nuevas arquitecturas, pero una pequeña parte de la oscuridad había sido expuesta por un hombre que había pagado el precio más alto, el de su propia existencia. Su final fue un principio, el principio de una vida sin fin, ni nombre, ni consuelo, una condena a la eternidad de la clandestinidad. Y esa, Reyes lo sabía, era la verdadera traición, la que se había infligido a sí mismo, un precio que ninguna cantidad de venganza podía mitigar. Una sombra andante, ese era su legado, y su destino,